Bueno, pues ya regresamos. Vamos a continuar con los misterios dolorosos que le corresponden al día martes y viernes. Martes y viernes, misterios dolorosos. Vamos a continuar ahí y aquí continuamos. Primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto. Aunque, vamos a meditar el misterio, aunque fuera el Hijo de Dios, Jesús sintió la necesidad de prepararse para la prueba mediante la oración. Es precisamente en la oración donde Jesús encuentra la fuerza para enfrentarse con valor a los sufrimientos. Es un ejemplo para nosotros. No podemos superar las distintas pruebas de la vida si no tenemos la costumbre de orar. En realidad, la oración representa la fuerza del cristiano. Entonces, meditando este santo misterio, de este santo rosario que vamos a realizar, ¿verdad? Y esta explicación de estos santos misterios, entendemos, ¿verdad? O debemos de entender que por medio de la oración, como Jesús nos da testimonio, que Él oró, aunque Él sabía que era Hijo de Dios y que Dios le iba a dar la fuerza y todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios y para cumplir la misión que Dios le tenía predestinada, pues aún así Él acudió a su Padre, ¿verdad? Y oró, ¿verdad? Para que Dios le mandara esa fuerza, esa fortaleza en la prueba, mediante la oración. Y pues nos dice que es precisamente mediante la oración donde Jesús encuentra la fuerza para enfrentarse con valor a los sufrimientos. Entonces ahí está la clave. Cuando nosotros enfrentemos esas situaciones, esas pruebas difíciles, esos sufrimientos, esas situaciones que a veces se salen de nuestras manos y no podemos y no sabemos qué hacer, pues entonces lo único que podemos hacer, como no podemos hacer nada, pues podemos orar y pedir a Dios la fuerza que nos otorgue para seguir adelante con valentía, con fuerza, nuestra fe, con mucha esperanza de que todo eso pasará, ¿verdad? Y más Dios no pasará, porque Dios siempre está ahí presente con nosotros, ¿verdad? Y nos invita a que por medio de la oración, como Cristo nos enseña, oremos a nuestro Padre que está en el cielo y Él escuchará nuestras súplicas, nuestros ruegos, ¿verdad? En la Biblia hay una cita bíblica que nos habla de esto, ¿verdad? Del Padre Nuestro. ¿Cómo podemos orar? Pues como Cristo nos enseñó con el Padre Nuestro, ¿verdad? Y con mucho amor, con mucha entrega, ¿verdad? A Dios, pero sobre todo también nos van a ayudar mucho los sacramentos de la confesión y la comunión para estar en comunión con Dios, para que Dios escuche nuestras oraciones, nuestras plegarias y atienda nuestra súplica, incline su oído hacia nosotros y nos pueda escuchar, ¿sí? Y pueda atender nuestra súplica, nuestra situación que nos está pasando en ese momento, nos haga saber cuál es la solución de nuestro problema en ese momento y cómo podemos salir con su sabiduría, con todo lo que Dios nos da, con sus dones, sus frutos que Dios nos da, poder salir adelante en esa situación. Es un ejemplo para nosotros. No podemos superar las distintas pruebas de la vida si no tenemos la costumbre de orar. En verdad, en realidad, la oración representa la fuerza del cristiano. Cuando a veces no tenemos esa fuerza para seguir adelante, para continuar, que nos sentimos desfallecidos, que nos sentimos sin fuerzas, pues ya sabemos qué es lo que debemos de hacer en esos momentos. Eso es lo que representa la fuerza del cristiano, la oración. Como Jesús oró en el huerto, ¿verdad? Y oró a su Padre, así nosotros podemos obtener esa fuerza por medio de la oración, del Espíritu Santo de Dios, de la gracia de Dios, ¿verdad? Y de los sacramentos que nos dan también la fuerza espiritual, porque si nuestro espíritu está desfallecido, está sin aliento, pues es por nuestras faltas, por nuestros pecados,
por todo lo que le hemos fallado a Dios y nuestro alejamiento con Dios. Pero si nosotros acudimos a los sacramentos de la reconciliación, que es el sacramento de la confesión, de la misericordia de Dios, porque por misericordia de Dios nos perdona, y el sacramento de la comunión con Dios, que es la unión con Dios, que nos devuelve a la gracia y a la amistad con Dios, pues entonces podamos en oración, ahora sí, pedirle a Dios que nos dé esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Porque recordemos que la oración representa la fuerza del cristiano, ¿sí? Bueno, vamos a continuar y vamos a seguir. Segundo misterio doloroso. La flagelación de Jesús atado a la columna. En nuestra vida buscamos siempre las comodidades y para conseguir más satisfacciones nos olvidamos de la ley de Dios. Jesús tuvo que pagar todos estos pecados mediante la flagelación, que transformó toda su espalda en una inmensa llaga. Entonces, nos dice aquí este misterio. Que en nuestra vida buscamos siempre las comodidades y para conseguir más satisfacciones nos olvidamos de la ley de Dios. Y Jesús tuvo que pagar por todos esos pecados mediante la flagelación, transformando su espalda en una inmensa llaga. Entonces, nosotros hay veces que buscamos siempre las comodidades y para conseguir esas satisfacciones nos olvidamos de la ley de Dios, que Dios nos está guiando por su ley para hacer las cosas no como nosotros estemos más cómodos, sino como se deben de realizar conforme la voluntad de Dios. Para así, si realizamos eso y no nos olvidamos de la ley de Dios, pues entonces Dios no se olvidará de nosotros en nuestras necesidades y cuando más lo necesitemos, para que podamos ser escuchados en oración por Dios, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hay veces que cuando nosotros todavía recurrimos a ese tipo de cosas, a acudir a esas comodidades y conseguir y para conseguir más satisfacciones, y a veces nos olvidamos de la ley de Dios. Y entonces, si nos olvidamos de la ley de Dios, pues entonces comenzamos a fallarle a Dios, a fallarnos a nosotros mismos y hasta a los demás. Entonces, aquí que nos dice lo principal que podamos entender y reflexionar en este santo misterio en estos santos misterios dolorosos que nos corresponden rezar el martes y el viernes, pues que nos dice que no nos olvidemos de la ley de Dios, ¿verdad? Que recordamos que Cristo, ¿verdad? Pagó todos esos pecados mediante la flagelación, que transformó toda su espalda, ¿verdad? Y que nosotros no volvamos a realizar o a alejarnos de las cosas de Dios, de la ley de Dios, sino que al contrario, podamos nosotros, ¿verdad?, ser agradecidos con Dios porque Él pagó nuestros pecados, ¿verdad?, mediante la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sufrimiento que Él tuvo, que no sea en vano, que nosotros no nos alejemos de la ley de Dios, no nos alejemos del amor de Dios y que sigamos adelante. Y que por medio de la oración, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, continuemos por la intercesión de todos los santos ángeles y arcángeles de Dios y la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, podamos acudir a ella para que interceda por nosotros, para que no nos alejemos de la ley de Dios y podamos hacer todo conforme a la voluntad de Dios, para gloria de Dios y para bien y bendición de todos nosotros, de los que nos rodean, de nuestros seres queridos. Y bueno, vamos a continuar con este tercer misterio doloroso, la coronación de espinas del Hijo de Dios. El orgullo ha sido siempre la causa de muchos pecados. Para pagar nuestros pecados de orgullo, Jesús aceptó la humillación de ser coronado con espinas como rey de burlas.
Si queremos vivir como verdaderos cristianos, tenemos que luchar en contra de la soberbia. ¿Cuántos pleitos y cuántos rencores se pueden evitar mediante la humildad? Nos invita este santo misterio doloroso, ¿verdad? Que nosotros podamos dejar ese orgullo que ha sido siempre la causa de muchos pecados. Para pagar nuestros pecados de orgullo, Jesús aceptó la humillación de ser coronado con espinas como rey de burlas. Y entonces, si nosotros nos alejamos de ese orgullo, de esa soberbia, nos vamos a alejar también de todos esos pleitos, esas injusticias, esos problemas, esos rencores, esa envidia, esa soberbia, esa falta de humildad, esa falta de amor hacia los demás. Entonces, si queremos vivir como verdaderos cristianos, tenemos que luchar en contra de todo ello, para que no haya problemas, pleitos, dificultades, separación de familias, de nuestros seres queridos, para que no haya división, porque ahí entra la división, que son la soberbia, los pleitos, los rencores, la falta de amor, la falta de entrega, de ese amor de los unos a los otros. ¿Cómo podemos evitar ello? Pues en oración, pedirle a Dios mediante la humildad, poder ser humildes para poder entender que cuando debemos de poder pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, primero a Dios y a nuestro prójimo, podemos arrepentirnos de alguna falta, algo que hizo o que causó daño a Dios, a nuestro prójimo y hasta nosotros mismos por nuestra falta de amor, nuestro rencor, soberbia o por esos pleitos que se han realizado entre familias, pues podamos tener esa unión con Cristo y unirnos en ese amor con Dios, con mucha humildad pedirle a Dios que Dios nos dé la humildad para soportarnos los unos a los otros, para saber pedir perdón a Dios, para arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados y estar bien con Dios, con nosotros mismos y con los demás y vivir en paz y disfrutar esa paz, esa armonía con Dios, con nosotros y con nuestro prójimo, para que así crezca más esa paz en el mundo y nos alejemos de todo lo que nos aleja de Dios y nos acerquemos a todo lo que nos acerca a Dios y a las cosas de Dios, a nuestra Madre Santísima, y que nuestra Madre Santísima interceda por nosotros y que todos los santos ángeles y arcángeles de Dios nos cuiden, nos resguarden, nos protejan contra todas las acechanzas del enemigo. Y bueno, concluimos este santo misterio, tercer misterio doloroso. Y continuamos con el cuarto misterio doloroso. Estamos en la meditación de estos santos misterios, de este santo rosario meditado para nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Jesús, cuarto misterio doloroso. Jesús camino del Calvario con la cruz a cuestas. Por amor a nosotros, Jesús cargó con la cruz y subió al Calvario. En el lugar de juzgar y condenar a los demás, tenemos que hacer el esfuerzo por soportar sus defectos y ayudarnos a superarnos. Solo así imitaremos a Jesús. ¿Qué nos dice este santo misterio? Que por amor a nosotros Jesús cargó con la cruz y subió al Calvario. Él sufrió y murió por nosotros y resucitó por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a pagar por ese acto de amor que Él hizo en la cruz? Porque la cruz es un acto de amor que Él hizo por nosotros para salvación de la humanidad. ¿Cómo nosotros vamos a pagar ese amor que tuvo por nosotros para morir por nosotros, para salvación de nuestra alma, de la humanidad entera? No juzgando, no condenando a los demás y perdonar las injurias de los demás y también pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras injurias, por nuestra falta de amor, por a veces con tantas faltas que nosotros cometemos, con tantos pecados, a veces a lo mejor es
no conscientemente, pero a lo mejor causamos daño a los demás. Tratar de pedirle a Dios para no causar daño a los demás, para no juzgar, para no condenar, para mejor orar para si en algún momento alguna persona, nuestro prójimo, necesita de nuestras oraciones. ¿Cómo sobrellevo a las personas, a nuestro prójimo? Pues no juzgándolas, orando por ellas, no condenándolas, ¿verdad? Porque Cristo no nos condenó, ¿verdad? Nosotros somos los que nos condenamos nosotros mismos por nuestros pecados, por nuestras faltas, por ese alejamiento a Dios, ¿verdad? Que nos alejamos de Dios, de su amor, y en su momento Dios nos juzgará por nuestras obras. Y si nosotros juzgamos, nos ponemos en el lugar de Dios cuando no nos corresponde. Entonces nosotros no somos Dios para juzgar a nadie ni para condenar a nadie. Solamente Dios es el que va a juzgar y condenar, ¿verdad? A toda la humanidad entera. Nosotros nos corresponde orar por nuestro prójimo, por sus faltas, por el daño que a lo mejor nos llegan a causar en su forma de ser, en su actitud, y pidamos a Dios por ellos, ¿verdad? Para que Dios les ayude en su conversión y les acerque al amor de Dios, ¿verdad? Y pedir a Dios en oración cuando vamos a misa por todas esas personas que también no creen en Dios, ¿verdad? Y a la Virgen María también, ¿verdad? Que pecan en contra de Dios, en contra de la Virgen, por todas las blasfemias que a veces reciben, ¿verdad? Y bueno, pues hay que orar por ello en este Santo Rosario que también podemos realizar. Vamos a continuar con el quinto misterio doloroso. Y aquí continuamos y aquí seguimos. Y así estamos recordando, ¿verdad? Que se cumplen muchos años, ¿verdad? De la aparición de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, en el Cerrito del Tepeyac, ¿verdad? Que se le apareció a Juan Diego, ¿verdad? Y bueno, pues aquí continuamos. Vamos con el quinto misterio doloroso. Recordemos que nos toca el quinto misterio doloroso el martes y viernes, ¿sí? Y nos dice así: crucifixión, quinto misterio doloroso, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No existe amor más grande que de dar la vida por los amigos. Había dicho Jesús sufriendo y muriendo por nosotros. En la cruz nos dejó la prueba más grande de su amor. Ahora depende de nosotros saber aprovechar este amor, renunciando a nuestra vida pasada de pecado, y tratando de empezar una vida nueva. Esto nos expresa este santo misterio de este Santo Rosario, que nos corresponde a este día que se puede rezar martes y viernes. Quinto misterio. Entonces, nos dice así, que no hay amor más grande que este de dar la vida por los amigos. Había dicho Jesús, sufriendo y muriendo por nosotros en la cruz. Dejó la prueba más grande de su amor. ¿Y cómo nosotros vamos a corresponder ese mismo amor que Cristo dejó en la cruz? Pues depende de nosotros saber aprovechar este mismo amor. ¿Cómo lo vamos a realizar? Renunciando a nuestra vida pasada de pecado y tratando de comenzar una nueva vida dentro de la gracia de Dios, dentro de la gracia de Dios, dentro del amor de Dios, dentro de los sacramentos, dentro de la voluntad de Dios, que Dios nos permite realizarlo, y sobre todo con ese gran arrepentimiento y ese gran dolor de haber pecado, de haber falladole a Dios. Entonces, pues reflexionemos este santo misterio y pidámosle fuerza a Dios para que podamos defender ese mismo amor y podamos, renunciando a nuestra vida pasada de pecado y tratando de comenzar una nueva vida en gracia de Dios,
dentro del amor de Dios y con la confianza y la esperanza que Dios nos va a ayudar y que nos va a enviar a todos sus santos ángeles y arcángeles de Dios. Y con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, y por medio de los sacramentos y la oración, Dios nos va a ayudar para que esto se realice en nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestra conversión y para gloria de Dios. Entonces, así concluimos estos días que se rezan, estos misterios dolorosos del martes y el viernes. Y aquí continuamos y aquí seguimos con los siguientes misterios y los siguientes días que se debe de rezar estos santos misterios. Aquí continuamos.